Ahora se realizará la síntesis de tres posiciones en el eslabón acoplador. Cabe destacar que esta síntesis es muy parecida a la anterior. La única diferencia es que en lugar de trazar solo una línea bisectriz, se trazan dos. Se traza de la posición 1 a la 2 una línea bisectriz, de la 2 a la 3 una línea bisectriz también. Y con esto, en la intersección de las bisectrices, queda totalmente definido el punto pivote O2. De la misma manera, con estas dos bisectrices, esta y esta, quedará totalmente definido O4. Es muy similar al anterior, repito, y vamos a tener aquí un mecanismo de 4 barras que debería ir entre nuestras tres posiciones. Hay que verificar que no solo se alcanzan las posiciones, sino que se alcanzan en el orden correcto. Es decir, que vaya de la posición 1 a la 2 y después a la posición 3. En algunas ocasiones se llegan a tener problemas de orden, por ejemplo, vamos de la posición 1 a la 3 y después a la 2, eso sería un problema de orden. O bien, un problema de rama, que solamente se pueda ir entre dos posiciones en un ensamble del mecanismo y que tal vez el mecanismo sí alcance la otra posición, pero para eso tendríamos que desensamblarlo y volverlo a ensamblar, cosa que obviamente no es útil para nosotros. Entonces, repetimos, hay que verificar que el mecanismo final vaya de la posición 1 a la 2 y de la posición 2 a la 3 en ese orden, para que sea útil a nuestro propósito. De manera similar a la síntesis realizada en dos posiciones para el eslabón acoplador, se realiza ahora la síntesis para tres posiciones. Como siempre, se deben tener ya ubicadas las posiciones del mecanismo que se desean. En este caso, se tienen dos posiciones extremas y una posición intermedia. Se desea que el mecanismo vaya de la posición 1 a la posición 2 y luego a la posición 3 en ese orden. Entonces, definiremos que este punto es C1, C2 y C3. De la misma forma, D1, D2 y D3. Trazamos entonces la línea entre C1 y C2 y su bisectriz. Trazamos la línea entre C2 y C3 y su bisectriz. Ahora ubicamos la intersección entre las dos bisectrices y ese será nuestro punto O2, el cual queda completamente definido. Continuamos de manera similar trazando una línea entre D1 y D2 y su bisectriz, una línea entre D2 y D3 y su bisectriz. También ubicamos la intersección de estas dos bisectrices. Este será el punto O4. O2 se deberá unir con el punto C, es decir, con cualquiera de estos, y O4 deberá unirse con el punto D. Para formar un mecanismo de 4 barras. Entonces tenemos que el mecanismo puede ir de esta posición a esta en la barra O2C o puede ir de esta posición a esta en la barra O4D. Elegimos controlar el mecanismo con esta barra, dado que el ángulo que se forma en el recorrido es más pequeño. Trazamos
una línea que une la posición inicial y final. En este caso, una vez más, ubicamos estos puntos en la parte intermedia de la línea por simplicidad. Luego, extendemos esta línea para la diada motriz. Acá se ubicará el punto O6. De O6 al punto A debe medir la misma cantidad que la mitad de esta línea. Aquí hemos trazado la línea que va de O2 al punto C para formar el mecanismo de 4 barras O2C, CD y DO4. Esto en la posición de la izquierda. Como el punto A se ubica a la izquierda de O6, vamos a trazar la línea de A a B hacia la izquierda. Y con eso tenemos nuestro mecanismo de 4 barras más 2 barras de la diada motriz. Procedemos a verificar las dimensiones de nuestro mecanismo y observaremos que la única dimensión que podemos definir es la de esta barra. Ahí tenemos las dimensiones del mecanismo de 4 barras, que como en el anterior no requiere cumplir el criterio de Grashof, sino simplemente poder ir de la posición inicial a la final. Ahora para el mecanismo de la diada motriz, definimos esta barra y finalmente podemos observar que la única dimensión que podemos modificar es esta. También vemos que con estas dimensiones se cumple el criterio de Grashof, es decir, la suma de los eslabones grande y pequeño es menor a la suma de los otros dos. Una vez que tenemos esto, podemos realizar la simulación y verificar que el mecanismo vaya de la posición 1 a la 2 y de la posición 2 a la 3. Para simular el mecanismo, procedemos a dibujar primero el mecanismo de 4 barras. Así dibujamos una línea de O2 al punto C, de C a D y de D a O4. Y se ha dibujado el eslabón similar al del posicionamiento para que se vea con mayor claridad. Una vez que tenemos estos, hay que hacer iguales los tamaños de los eslabones. Este debe ser igual a este igual a este, y este igual a este. Ahora que se tiene el mecanismo de 4 barras, se añade la diada motriz. Unimos la diada motriz al punto intermedio de este eslabón, dado que acá se hizo también en el punto intermedio. Luego se crea la línea y se une finalmente el punto A con O2, O6. Se hace que estos dos sean iguales y estos también iguales. Y probamos que el mecanismo vaya en orden de la posición 1 a la 2 y luego a la 3. Ahí tenemos posición 1, 2 y 3. Y lo puede hacer limitado únicamente a esas posiciones de manera continua.